buenos días. Espero que hayan amanecido bien. Hoy lunes 1 de junio, ya estamos estrenando mes. Muy buenos días a todos. Les saluda a su hermano en Cristo, Valente Munetón. Y iniciamos en esta mañana este programa. Sean todos bienvenidos a Radio Encuentro 307. En esta ocasión estoy aquí en un cuarto de esta que es su casa, aquí en Denver, Colorado. Desde aquí los saludo y les mando un fuerte abrazo a la distancia. Aquí estoy en un cuarto de mi casa y desde aquí voy a compartir un hermoso mensaje del día de hoy, en este día de hoy. Y pues aquí donde estoy es un cuarto de la casa, como les repito, y este Cristo que ustedes ven aquí atrás de mí, aquí al lado mío, es el Cristo misionero. Este Cristo misionero nos ha acompañado a tantas misiones a diferentes lugares. Para empezar, cuando nosotros nos vinimos acá a Denver, mi esposa Lucy y yo, a evangelizar hace ya cerca de 30 años. Este Cristo lo tuvimos en el primer retiro que se hizo en Denver. Tuvimos este Cristo, nos lo trajeron unos hermanos evangelizadores de California, unos hermanos nuestros en Cristo. Y se les olvidó, se fueron, se acabó el retiro, muy hermoso retiro, y se fueron. Y se les quedó el Cristo, y luego les hablamos, le dijimos, pues se les quedó acá el Cristo, miren, se les olvidó. Y ya después nos dijeron, pues déjenlo para ustedes, para que evangelicen, para cuando evangelicen lleven a este Cristo y los acompañe. Es un Cristo misionero. Y tiene gran historia este Cristo, que donde hemos andado, que lo hemos llevado para los diferentes tipos de evangelización que hemos realizado en diferentes lados. Y este es el Cristo, y este acá de este lado, y esta santa de acá de este lado. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué santa es? Porque yo me confundo, a veces las santas se parecen. Yo quiero preguntar a ustedes católicos que saben tanto, que durante el transcurso del programa me digan qué santa es esta. Yo la tengo en un cuarto que le denominamos aquí en la casa, le denominamos el taller de oración, nuestro taller. Ahí es donde nos ponemos a orar para elaborar proyectos, retiros o eventos que tenemos de evangelización. Antes de todo, vamos al taller y ahí oramos como familia a veces y a veces separados, pero es en el cuarto de oración que le llamamos el taller. Y ahí tengo esta santa junto con otros santitos, pero no quiero echarles mentiras. Yo quiero que ustedes me digan qué santa es. Y a ver quién de ustedes sabe qué santa es. No hago la pregunta más por hacerla, honestamente no sé. Entonces, tengo idea. Bueno, el programa, gracias a Dios, ya tiene un nombre. Vamos a iniciar ya este lunes con un nombre al programa. Gracias a todos los que me estuvieron sugiriendo diferentes nombres del programa, Hubo muchos comentarios de diferentes lados. Les agradezco a mis hermanos de aquí de Estados Unidos, de diferentes lugares, que me estuvieron sugiriendo nombres. Todos muy bonitos, no hallaba por cuál decidirme. Y hubo uno que me llamó la atención, el de mi hermano Víctor de allá de Perú, de Trujillo, Perú. Mi hermano Víctor Solano, que conozco desde hace mucho tiempo. Y hemos andado en diferentes lados evangelizando. Y él es un compositor, compone mucha música para el Señor. Y tiene un evento grande también. Aparte de la MEN que me invita cada año, él tiene también un evento cada año, a los principios del año, que se llama Cristicanto. Invita a muchos cantantes y predicadores de diferentes lados. Nos ha hecho el favor de invitarnos y es muy bonito. Entonces él me sugirió este nombre. El nombre del programa se llama Camino a Jericó. Camino a Jericó. Y él me sugería por qué, o me decía, o me explicaba más bien, por qué es el de este nombre. Y me explica muy bonito, en un mensaje de texto me explica, dice, es que mira, el camino a Jericó es muy significativo en la evangelización y la buena nueva que Cristo trajo, y junto con sus discípulos. Y ahí hay acontecimientos de evangelización que marcaron
una etapa donde Jesús evangelizó no solamente a ciertos personajes de Jericó, pero a todo el pueblo, y lo hizo a través de hombres específicos que vamos a ver y vamos a compartir en una lectura aquí a continuación. Entonces, Camino a Jericó, así se llama el programa. Camino a Jericó. Y lo vamos a estar transmitiendo a partir del próximo lunes, todos los lunes, de 5 a 6 de la tarde. De 5 a 6 de la tarde los esperamos, y para que juntos compartamos y juntos escudriñemos las escrituras y descubramos juntos el mensaje que Dios nos da a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, Jericó. La palabra Jericó, estuve estudiando el nombre y un poco más de Jericó. La palabra Jericó significa, viene del hebreo y significa luna. En hebreo significa luna. Y esto nos hace recordar desde el Génesis, cuando Dios empieza a crear y dice, cuando crea los astros, dice que crea un astro grande para presidir el día. Y a este le llamamos el sol. En Génesis, en el capítulo 1, en el verso 16, ahí vamos a encontrar. Y dice que también Dios creó ahí pues dos grandes lámparas para que presidieran el día. Uno para que presidiera lo que es el día, que es el sol. Y el otro astro más pequeño, la luna, para que presidiera, para que alumbrara pues la noche. Me llama la atención pues que Jericó al parecer estaba en oscuridad, en tinieblas, y cuando hay tinieblas es cuando más la luz brilla. Y el mensaje de Cristo brilló a través de la predicación que Jesús hizo, el recorrido que Jesús hizo, él junto con sus apóstoles, para predicar el mensaje. Jericó estaba viendo también que es la ciudad, según lo que yo estaba viendo, la ciudad más antigua del mundo. Vi otro documento donde decía que también Damasco, entonces bueno, pero lo que más vi es que en su mayoría los comentarios que leí es que Jericó es la ciudad más antigua del mundo y que data de 10,000 años antes de Cristo. Imagínense, una ciudad muy antigua, tiene más edad que nosotros. Entonces, y también descubrí que Jericó pertenece a Israel. Entonces, vamos a ver cómo el mensaje de Cristo, el mensaje que Cristo llevó de anunciar la buena nueva, esto lo conocemos a los que pues escudriñamos más y estamos más en grupos de evangelización, lo vemos como el mensaje, el querigma de Jesús. Es decir, el querigma de Jesús es anunciar el reino de los cielos, la buena nueva, la buena noticia. Jesús parece recorrer, les decía a sus apóstoles, vamos para los siguientes pueblos a predicar, porque para eso he venido, para anunciar la buena nueva. Y entonces pues Jesús anunció el mensaje de la buena nueva por toda la región, pero especialmente nos vamos a centrar en Jericó. ¿Por qué Jericó? Porque vamos a ver cómo Jesús, a través de su mensaje, derribó las murallas del corazón del hombre, y a partir de ahí el hombre se abrió al mensaje de Cristo y sucedieron cosas extraordinarias y milagros que Jesús hizo a través de la predicación, porque es bíblico pues también. Vemos que después del mensaje de Cristo, y que aquel que recibía el mensaje aceptaba a Cristo en su corazón, inmediatamente después sucedía el milagro. Es decir, a la palabra la acompañaba el acontecimiento. Es bíblico, no solamente en Jesús, pero también en los apóstoles. No era nada más que Jesús andaba sanando aquí, sanando allá. No era así la cosa. Era que se le anunciaba la buena nueva, el querigma, el anuncio del reino, y a partir de la respuesta de la persona, a partir de ahí, entonces sucedía el acontecimiento. Es decir, si la persona tenía fe, si aceptaba a Cristo en su corazón, tenía un cambio de vida, entonces si abría su corazón, tenía la respuesta. Entonces vemos que Jesús pues lleva el mensaje, y las personas
al abrir su corazón, son transformadas por el mensaje de Cristo. Me recuerda que Napoleón Bonaparte, un gran general francés, él que en su época fue de lo más exitoso que hubo en tocante a la milicia, tocante al ejército, tenía el ejército más poderoso del mundo. Y Napoleón decía lo siguiente de los hombres, él decía: si quieres cambiar al mundo, cámbiale el corazón a la gente. Es decir, si quieres cambiar el mundo, cambia el corazón a los hombres. Y es cierto eso. A partir de que el hombre cambia el corazón, es transformado. Y lo vamos a ver. Juntos vamos a ver en la Sagrada Escritura. La voy a leer despacio, con calma, porque luego yo me acelero. Pienso que estoy predicando haciendo y no, esto es con calma. Take it easy, como decimos en inglés, ¿verdad? Entonces, voy a leer en el Evangelio de San Marcos. Ya si ustedes tienen su Biblia en la casa, les recomiendo que la busquen, o que si no, que lo anoten, que lo apunten, y luego lo lean en su casa con más detenimiento, y ustedes van a descubrir que Dios les va a hablar de muchas formas, y que Dios va a hablarles a su corazón de muchas maneras a través de este mensaje. No nada más de lo que hoy vamos a comentar, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros de acuerdo a la realidad de nuestra vida. Bueno, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso del 46 al 52. San Marcos, capítulo 10, verso del 46 al 52. Ya terminando la lectura, lo repito para que ustedes lo memoricen, o se lo aprendan, o lo escriban. Bueno, mire lo que dice la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, te alabamos. Amén. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de ahí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron pues al ciego, diciéndole: vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Tu fe te ha salvado. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Esto es palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Vamos a juntos escudriñar y aprender un poco más de lo que el mensaje es extenso, pero vamos a entresacar un poquito más para que juntos aprendamos. Lo que yo comente quizás es lo que yo experimento, pero ustedes también van a experimentar quizás diferentes mensajes en su vida, diferentes aspectos de la lectura o palabras de la lectura les va a llamar la atención. Vamos a compartir juntos sobre esta lectura. Dice la palabra del Señor que Jesús iba con sus discípulos, iba con él también mucha gente. Imagínense el fiestón que llevaban, cuando va mucha gente, una averiguata y por acá y por allá, iban pues allá con su rollo. Jesús estaba muy ocupado. Imaginemos por un momento aquel ciego, que no veía, pero escuchaba. Y escuchaba el murmullo y que Jesús estaba ocupado. Y entonces él pensaba: ese Jesús está ocupado con gente tan importante, con sus amigos, con gente importante, ¿qué me va a hacer caso a mí? Pero aún así superó sus dudas. Aún así creyó que Jesús le podía escuchar. Muchas de las veces nosotros nos puede pasar como a este hombre ciego, que
pensamos que Dios está muy ocupado para escucharnos, que Dios está demasiado ocupado para escucharme a mí, que yo soy pecador, que Dios no me escucha. Y a veces los que estamos en algún grupo apostólico dentro de la iglesia, sabemos de esto. Se acercan, ¿cuántas veces se acerca una señora o un hermano? Dice, hermano, ore por mi hija, usted que está tan cerquita de Dios, que Dios lo escucha. No, no es así, no es tanto así. No significa que porque nos la pasemos en el grupo o nos la pasemos en la iglesia, Dios nos va a escuchar primero a nosotros. No es así. A veces, muchas de las veces, está más cerca el hermano, que a veces no tiene la oportunidad o la fortuna de acercarse a las cosas de Dios o a la iglesia. Dios lo puede escuchar también. Dios no está ocupado para ellos. Dios no está ocupado atendiéndonos a nosotros los que andamos en las cosas de Dios, tanto así como para descuidar a aquellos que no se acercan a las cosas de Dios. Dios está con aquel que le escucha, con aquel que quiere recibirlo, con aquella persona que cree que Jesús puede escucharlo hoy en este día. Dios está contigo. Pero si tú piensas o te has sentido alguna vez como este ciego que quizá pensaba que no había oportunidad para él, pero aún así creyó y aún así confió y por eso se acercó. Entonces nos dice que también este ciego estaba a un lado del camino. Bartimeo estaba al lado del camino, pero yo le pregunto aquí, él estando en el camino, ¿él podía caminar o no? Él era ciego, pero no era paralítico. Él podía caminar, podía pararse, podía ponerse de pie y caminar, pero no caminaba. Estaba a un lado del camino. Dice la palabra del Señor que estaba ahí en un lado del camino, ni siquiera en el camino. Estaba en el camino porque no se ponía de pie y no podía y no quería caminar. ¿Saben por qué no podía caminar o no quería caminar? Porque no veía claro, porque le faltaban luz a sus ojos y no sabía, aunque escuchaba, no sabía exactamente para dónde ir. Escuchaba que Jesús estaba ahí, pero él confiaba, pero no podía caminar, porque no veía claro. Muchas de las veces, ¿cuántas veces nos pasa así? Que no vemos claro y no podemos caminar. Ahorita que estamos aquí compartiendo la palabra del Señor, vamos a recordar y a pensar y a meditar que hay mucha gente que está así en oscuridad en su vida, que no sabe qué hacer. Matrimonios que no saben si se van a separar o van a continuar juntos. Jóvenes que no saben si seguir estudiando o dejar la escuela, o irse de su casa o quedarse en ella. Hombres que no saben qué hacer en estos momentos por falta de trabajo, por falta de salud, por tantas cosas que no ven claro en su vida. Y por no ver claro no pueden caminar. Y así nos pasa muchas de las veces que hacemos salto y parece que nos quedamos estancados porque no vemos claro. Decimos, ¿ahora por dónde, Señor? ¿Qué voy a hacer con tal o cual problema? ¿Qué voy a hacer? Y por no ver claro, entonces no podemos llevar a otros a que vean claro. Y nos puede pasar estando en un grupo de la iglesia, o siendo un evangelizador, o un misionero, o un predicador, o un cantante para el Señor. Nos puede pasar que a veces no vemos claro y pensamos, ¿y ahora cómo voy a hacer mi ministerio? Dime, Señor, se me cierra una puerta, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo puedo seguir? Y no vemos claro. Y cuando no vemos claro, entonces no sabemos qué hacer. Había una vez en un pueblo un hombre ciego. Y habían llegado dos jóvenes ese día al pueblo. Era en la noche, ya como a las 10 de la noche. Y andaba aquel hombre se llamaba Juan, y le decían el ciego del pueblo. Y Roberto y Luis miraron a aquel hombre que se llamaba Juan, pero que le decían el ciego del pueblo, caminando a las 10 de la noche con una lámpara. Y le dijo un amigo al otro, le dijo, oye, José Luis, ¿por qué
¿Por qué aquel hombre anda con una lámpara si es ciego? Pues sí, en verdad, es el ciego del pueblo, pero y no ve nada. Vamos a preguntarle. Se acercaron a preguntarle y le dijeron, oiga, señor Juan, ¿usted es ciego? Sí, dijo, yo soy ciego de nacimiento, pero no ve nada, le hacían así, no mira nada, no veo nada. Oiga, señor Juan, ¿y por qué si usted no ve? ¿Por qué trae una lámpara y camina de un lado por una calle y por otra con la lámpara encendida? ¿Por qué si usted no ve, para qué quiere una lámpara? Y él les dijo, oh, muy sencillo. Yo soy ciego de nacimiento, no veo, y en la noche traigo esta lámpara porque hay mucha gente que sí ve, pero por estar oscuro no mira, y yo con la lámpara les alumbro el camino para que vayan seguros a su casa. Pasan los niños, pasan las mujeres, pasan los hombres después del trabajo, y yo alumbro con mi lámpara para que ellos puedan mirar y llegar sanos y salvos a su casa. Y lo mismo nosotros. Estamos llamados desde nuestro bautismo a que la luz de Cristo brille en nosotros. Pero a veces puede pasar que amanecemos o tenemos un tiempo donde nos sentimos que parece como la canción de José Alfredo Jiménez, que la vida no vale nada, o que me voy a llevar solamente un puño de tierra, que para qué soy, que para qué vivo, que para qué existo. Y estamos en un lado del camino pensándolo, si seguimos adelante con Jesús o no, si nos acercamos a Jesús o nos quedamos donde está. Mucha gente piensa que al acercarse a las cosas de Dios es perder el tiempo, y no es así. No es así, al contrario, es el tiempo mejor aprovechado. Entonces, por no ver claro, Bartimeo no avanzaba. Pero él se enteró de una noticia muy importante. Él se enteró de la noticia de que Jesús venía, de que venía Jesús. Ella había oído de Jesús. Ella había oído de Jesús y se enteró que venía. Entonces para él era un gran acontecimiento, y lleno de fe se acercó a Jesús. Él sabía que Jesús estaba ahí, que Jesús estaba cerca, podía escucharlo. ¿Sabes tú que Jesús está cerca de ti hoy? Quizá tú tengas un problema muy difícil, muy triste en tu vida y pareciera imposible. ¿Sabes tú que Jesús está cerca de ti? No importa quién seas tú, de qué lugar seas, de qué pueblo, de qué barrio, de qué ciudad, o de qué color seas o qué idioma hables. ¿Sabes tú que Jesús está cerca de ti? Que Jesús no se aparta de ti, que está ahí cerca de ti. Y si grande es tu problema, es más grande Jesús que tu problema. Y está ahí cerca de ti Jesús. Jesús está vivo. Jesús está más vivo que nunca y está esperándote para que tú te acerques con los brazos abiertos, como en este Cristo que está, como en este crucifijo que está, donde está Jesús con las manos abiertas, esperándote que tú te acercas. Hoy, que en este tiempo pareciera que no son permitidos los abrazos por el contagio del coronavirus, Jesús te dice, aquí estoy yo, a mí puedes abrazarme, yo soy limpio, yo no tengo culpa, yo no tengo mancha, yo no tengo nada que te pueda dañar, solamente tengo amor para dar. Así pues, Jesús se quiere acercar a ti, porque Jesús está más vivo que nunca, pero necesita que tú le des la oportunidad, que tú quieras acercarte a él, que tú lo dejes que se acerque. Es lo que Jesús te pide hoy, que tú te acerques. Yo me acuerdo de Padre Emiliano Tardif, que se la pasaba repitiendo siempre en su mensaje. Yo lo conocí, vino acá a Denver, estuvimos casi una semana acá, en diferentes lados, en la Iglesia Anunciación, en Reina de la Paz, en San Agustín, en Brighton, en diferentes lados, y era la constante que él repetía siempre. El mensaje era de Jesús está vivo, porque mucha gente piensa que Jesús se quedó así y no resucitó, que Jesús nada más se quedó en la cruz y que no resucitó, y que Jesús es del pasado y que ya no, que Jesús se quedó allá. Y no es así. Jesús está más vivo que nunca. Jesús vive. Jesús está listo para que tú te acerques a él. Y me acuerdo del Padre Emiliano Tardif, todo lo que repetía es que Jesús está vivo.
Y me llamaba mucho la atención del padre Emiliano Tardif, que tiene algunos libros, aquí tengo uno casualmente, ¿va? Que se llama Jesús está vivo. ¿Quién de aquí tiene este libro? ¿Lo ha leído? Mire, lo saco no para promocionar nada, sino porque nosotros debemos de leer libros que edifiquen nuestra alma y que nos hagan crecer espiritualmente. Este libro te hace llorar, te hace reír, te hace crecer en la fe, es hermoso. Bueno, y ahí leía yo cosas increíbles para el que no tiene fe, donde tanta gente se sanaba, tanta gente recibía sanación física y sanación espiritual, y los paralíticos caminaban y los ciegos veían, y la gente empezaba a sanar su sordera, y yo decía, ¿cómo puede ser posible tantísima gente en los eventos de evangelización que se realizaban, que realizaba el padre Emiliano Tardif? Y todo lo que decía él, Jesús está vivo. Y cuando vino para acá yo dije, voy a ver cómo es que este hombre, cómo es que este sacerdote, este siervo de Dios sana. Y me puse muy atento a ver cómo sanaba. Dije, voy a ver qué táctica usa. Voy a ver cómo le hace para que la gente se sane, para que los ciegos vean y los que están paralíticos se paren de sus sillas y empiecen a caminar, como se lee en los libros de él. Bueno, y estaba listo y descubrí lo siguiente, que a la hora de la Eucaristía, en la Eucaristía, a la hora de la comunión, él no daba la comunión, se sentaba y alguien más daba la comunión, porque había sacerdotes, mire, hasta casi se peleaban por estar ahí en la misa con él. Entonces ellos daban la comunión y él se sentaba, y él se sentaba y miraba a la gente que comulgaba, y Dios le revelaba qué personas estaba sanando, pero no era él, era directamente Jesús que sanaba, y que sana, y que sigue sanando a través de la Eucaristía. Ahí vimos una señora, aquí en Reina de la Paz, una señora anglo, que se paró, es más, la tenían cuidando niños, ni estaba en el evento, cuidando niños, se paró y caminó toda la iglesia hasta el frente, y ella tenía 9 años con parálisis, y quizá ni entendía qué estaba pasando ahí, pero el Señor la sanó y empezó a caminar hasta el altar. Caminó la señora, de verdad, ahí la vimos. Entonces, pero lo que repetía siempre el padre Emiliano Tardif es: Jesús está vivo Jesús. Y lo mismo es para ti, Jesús está vivo. Jesús hoy quiere acercarse a ti, pero quiere que tú lo dejes acercarse. Necesitas dejarlo que se acerque. Fíjense lo que Bartimeo le grita a Jesús. No le grita: Jesús, sáname, estoy ciego, mira, Jesús, tú que puedes mirar, mírame, yo estoy ciego, ¿no? Miren lo que sabiamente, inteligentemente pide Bartimeo. Bartimeo le pide a Jesús, le dice primeramente: Jesús, hijo de David. O sea, yo te reconozco que vienes de la descendencia mesiánica, de la descendencia del elegido de Dios. Yo sé que tú eres el enviado. El que está diciendo hijo de David. Jesús, hijo de David, te reconozco como Mesías. Ten compasión de mí. No le dice que está ciego. Quizá Jesús ni lo había visto todavía. No, entre la multitud quizá ni lo veía. Que era no podía saber si era un sordo, mudo, paralítico o alguien enfermo de alguna otra enfermedad. Él nada más escuchó y le dice: ten compasión de mí. Ten compasión de mí. La palabra compasión quiere decir sufrir con. Y entonces investigué más sobre esta palabra de la compasión. Y dice, la palabra compasión significa sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Eso es lo que significa la palabra compasión, sufrir con y sentir y experimentar un sentimiento de tristeza al ver a alguien sufrir y querer remediarlo, querer reparar ese dolor. Eso es la palabra compasión.
Pero luego pasó otro acontecimiento. Ahí mismo estamos todavía en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, en el verso del 46 en adelante, y vamos, y luego dice que entonces la gente, al oír que él gritaba, porque debe haber gritado con mucha fuerza para que Jesús lo escuchara, la gente le empezó a gritar: cállate, hey, silencio, no dejas oír, haces mucho ruido. Le decía, la gente le pedía que se callara, y él no se callaba, por el contrario, dice la escritura que gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No le estaba pidiendo que lo sanara de su ceguera, que tuviera compasión de él, que sufriera con él, que se pusiera en sus zapatos, en sus sandalias. Y entonces la gente le decía que se callara. ¿Para qué no molestes al maestro? Él es el importante, él es nuestro invitado. ¿Cuántas veces nos pasa eso allá afuera? En el mundo mucha gente quiere impedirnos que nos acerquemos a Dios. O nos sugieren las cosas del mundo. ¿Para qué vas a la iglesia? No, es perder el tiempo. ¿Para qué? Le repito lo que yo oigo que la gente dice, o que me dice. Ay, hay puro dinero. Ay, ¿para qué vas a la iglesia? Mira el padrecito tan buen carro que tiene. O ¿para qué vas a la iglesia? Mira para qué. Eso es perder el tiempo. ¿Por qué no trabajas overtime? ¿Por qué no te quedas a ver el fútbol o en la casa? Oh, y sí, candil de la calle, oscuridad de tu casa. ¿Para qué vas? ¿Para qué tienes que ir? Gracias a Dios yo no experimento eso, porque pues toda mi familia es misionera y le sirve al Señor, pero yo escucho eso, que las esposas a veces no vienen porque su esposo no lo deja, o al revés, la esposa celosa no deja que el esposo vaya. Entonces, o puede pasar también a veces en los mismos grupos apostólicos dentro de la iglesia, que no queremos que el otro cante porque tiene una voz bonita, no queremos que el otro predique porque habla muy bien, no queremos que el otro sirva porque es muy activo, y no, nomás yo, o nomás, y queremos callar al otro. Puede pasar eso en diferentes grupos e iglesias, no importa la denominación o de donde sea. Eso puede pasar, que la gente nos dice: hey, nomás yo, hey, yo llegué primero. Y puede pasar eso, que la gente quería callarlo. ¿Cuántas veces a nosotros nos quieren callar? Pero no hay que callar. Dice la palabra del Señor más adelante que entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. 2 puntos aquí. Primeramente, Jesús se detuvo. Indica que, como iba en un camino, iba caminando. Y entonces se detuvo. Hizo un alto. Jesús hoy se detiene ante nosotros para que nos podamos acercar a Él en esta mañana. Mira, a través de este programa, o a través de tantos programas que hay en YouTube o en diferentes lados, o eventos de evangelización que hay, Dios hace un alto para que tú te acerques. Pero tú necesitas acercarte a Él. Dejar que Él se acerque a ti y tú acercarte a Él. Entonces, Jesús hace un alto. Le da su tiempo para escucharlo y para mirarlo. Por eso quiere que lo lleve. Primero hace un alto para escucharlo. Nosotros estamos haciendo un alto para escuchar a nuestros hijos, a la familia, a los seres queridos, para decir: hoy quiero escuchar lo que tienes que decirme. Hoy quiero escucharte a ti, mirarte a ti, escuchar. Tu historia es importante, tu vida es importante, valiosa para mí. Eso es lo que necesitamos hacer hoy más que nunca. Dejar en un momento el celular, ¿verdad? Y no escuchar tantos mensajes o ver tantos mensajes que nos llegan, o tantos videos, sino escuchar a la familia, a cada uno de los que viven en tu casa, en tu hogar. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué es de su vida? Todo eso se necesita hoy más que nunca, no nomás en la familia, pero a los demás, al prójimo. Entonces, Jesús se detuvo y les dice algo muy importante: que lo llevaran. Llámenlo, dice. Jesús
te llama hoy a ti igual que a Bartimeo. En su primer momento llamó a Bartimeo allá en el camino a Jericó. Llamó a Bartimeo. Hoy Jesús te llama a ti ahí donde tú estás. Jesús te llama. En donde quiera que tú estés, Jesús te llama hoy y ese llamado es para ti. Jesús te llama y quiere que tú te acerques a Él. La pregunta aquí es, ¿tú te quieres acercar a Jesús hoy, en este día tan especial que Jesús te llama? Bueno, si es así, déjame decirte que es la mejor decisión que puedes hacer. A veces pensamos, es que Dios está lejos de mí, como se nos ha enseñado a veces en el catecismo. Es que Dios es un Dios lejano, un Dios de allá, de las alturas de los cielos, y está muy lejos y no me puedo acercar a Él. No es tanto así. Dios quiere que nos acerquemos a Él, que abramos nuestro corazón a Él. Dios nos invita a que abramos de puerta en puerta nuestro corazón para que Él entre, para que Él viva. Dios quiere transformar nuestra vida como la transformó en esta persona que no podía ver, en esta persona que no tenía luz en sus ojos, pero sí tenía luz en su corazón para acercarse a Jesús. Tenía confianza, tenía fe en que ese Jesús, que estaba muy ocupado, tendría un minuto para Él, un minuto para escucharlo, para mirarlo y para atender su necesidad. Por eso hoy quiero acercarme a ti, ahí donde estás, para decirte, mira, Jesús, más que una doctrina, Jesús más que una enseñanza, Jesús tiene amor en su corazón para ti y quiere dártelo, pero solamente te lo va a dar si tú estás dispuesto a recibirlo, si tú estás dispuesto a abrir de par en par tu corazón y con mucha fe recibir lo que Él te quiere dar en esta mañana, a través de este programa, pero a través también de otros programas que hay y de otros eventos que hay, donde Jesús te está llamando y está tocando y te está llamando, pero depende de ti si tú quieres abrir tu corazón a Él. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 20, Jesús dice ahí, mira que estoy a la puerta ahí, llamo. Si alguien abre su corazón, yo entraré a cenar con él y él conmigo. En el libro del Apocalipsis, vamos a leerlo con calma. Vamos a buscarlo aquí en el Apocalipsis, en el capítulo 3. Ya ando acá por el 20. En el capítulo 3, en el verso 20. A ver, voy atrás. A ver, vamos a ver. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, donde nos habla mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré. Si alguien abre la puerta, yo entraré a cenar con él y él conmigo. Estoy leyendo en otro. Me pasé mucho. Apocalipsis 3. ¿Ya lo encontraron? 3:20. Ahora sí, aquí está. Aquí no veo muy bien. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Hoy Jesús
Le dice a aquel que no ve claro, que no hay luz espiritual en su vida, que no hay luz en su corazón, como le pasaba a este ciego de Jericó, a Bartimeo. Hoy Jesús les dice por primera vez, les dice al inicio, mira que estoy a la puerta, mira que estoy a la puerta y llamo. Así Jesús nos dice hoy, mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y comeré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Dice ahí pues, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, yo voy a entrar a cenar con él y él conmigo. El ciego este de Jericó no podía ver, pero sí podía oír. Y oyó que Jesús le llamaba. Y Jesús lo llamó y mire lo que pasó en él. Que Jesús lo sanó. Es muy significativo que cuando Jesús lo llama, dice la palabra del Señor, este es Bartimeo, arroja la capa y se va donde Jesús, corre donde Jesús, se quita la capa y corre donde Jesús. El significado de la capa en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, la capa es aquello que poseía la persona como su seguridad, es su abrigo, es lo que le da personalidad, es su abrigo, es su cobijo, es su soporte, es pues la seguridad de la persona. Y este ciego arroja la capa, la avienta, quita sus seguridades para aventurarse a un camino que no conocía. Y aunque a tientas, pero seguro en Jesús, camina, ¿qué diría? Camina, corre a donde está Jesús que lo está llamando. Y así pues, Jesús nos llama a ti y nos llama a mí. Esta palabra de Apocalipsis 3:20, cuando Jesús dice que está a la puerta, que miremos que está a la puerta y llama, y que si abrimos la puerta, Él va a entrar a cenar con nosotros. Quiere decir lo siguiente, miren, antiguamente en esta cultura era muy común que las personas tenían esclavos, y a estos esclavos pues estaban obligados a trabajar para esta persona y hacer todo lo que la persona les decía. Pero cuando un esclavo era bueno y el amo o el dueño decidía darle la libertad, lo que hacía era lo siguiente: lo sentaba a la mesa. Y eso de sentarlo a la mesa y cenar con él significaba que le daba la libertad. Era un contrato. No es como ahora que para comprar un carro tienes que llenar un montón de papeles, unos contratos, o una casa, un montón, hacer un contrato firmado y todo. Para esta cultura no, en estos tiempos no era así. Para ellos era el sentarse a comer con aquella persona, era sellar un contrato. Y el contrato era, al sentarse con un esclavo, el amo o el dueño del esclavo, al sentarlo en la mesa con él y cenar juntos, cenar con él, significaba que le daba automáticamente la libertad. Y por eso es que esta lectura es muy significativa. Si tú sientes ataduras, diferentes ataduras, que no puedes hacer nada, miedos, temores, que piensas que, como decía hace un momento, la vida no vale nada, confía en Jesús. Te queda Jesús, confíale, créele a Él. No me creas a mí ni a otras personas, créele a Él. Lo que estamos compartiendo es la palabra del Señor. Créele a Jesús, créele a cada uno de nosotros, créele a Jesús más que a cada uno de nosotros. Nosotros nos podemos equivocar, pero Jesús no se equivoca. Nosotros solamente transmitimos un mensaje que a veces, con nuestras características como seres humanos, como personas, tendemos a equivocarnos, pero la palabra de Dios no se equivoca. Esa es infalible. Entonces, lo más seguro, hay que creerle a Jesús. Entonces, aquel ciego, ¿qué le pidió a Jesús? Que vea. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Él que le contesta, que vea. Nada más eso, directamente, al punto, que vea.
Ya, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga? Que vea. Y le dice que se cumpla según su fe, porque creyó. Y aquel hombre pudo ver. ¿Tú qué le pedirías a Jesús hoy? ¿Qué tienes para pedirle a Jesús? No a mí ni a nadie más. ¿Qué le pedirías a Jesús en esta mañana? Por ti, por tu familia, por algún ser querido, por algún enfermo, por tu hijo, por tu hija, por tu esposa, tu esposo. ¿Qué le pedirías? Mira, es un momento para acercarnos a Jesús. Santo Tomás de Aquino, ya para concluir, ya vamos a terminar, y vamos a terminar con una oración. Santo Tomás de Aquino fue un hombre, un santo, pero antes que santo fue un hombre en proceso de santidad, igual que tú. Mire, cuando Tomás de Aquino estaba muy grave, ya muriéndose, en la cama, muriéndose, ya se estaba muriendo. Y dice, bueno, Santo Tomás de Aquino es una de las personas, uno de los santos, de los que más escritos tiene, o más importantes escritos tiene de espiritualidad. Los tratados de Santo Tomás de Aquino se leen no solamente y se estudian en la Iglesia Católica, pero también en otras religiones se estudian los tratados y los escritos de Santo Tomás de Aquino. Los escritos de él son una base muy fundamental, muy importante en la Iglesia Católica y en muchas iglesias también, por el sentido de espiritualidad que tiene y por la enseñanza tan rica que tiene sobre Jesús. Bueno, pero Santo Tomás de Aquino se estaba muriendo. Estábamos en eso. Estaba en la cama, se estaba muriendo. Y miren, dice que Jesús estaba leyendo en su biografía, Jesús se le apareció en persona, allí al pie de la cama. Él se estaba muriendo y Jesús se le apareció y le dijo: Tomás, has escrito también de mí que pídeme lo que quieras que te lo voy a dar ahora. Imagínense nomás que Jesús le dice a usted en estos momentos: ay, Panchita, ay, Tenchita, ay, Juanito, ay, Romualdito, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Así le pasó a Santo Tomás de Aquino, se estaba muriendo. Un santo, Santo Tomás de Aquino, se estaba muriendo y le dice que se le aparece Jesús y le dice: pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Y Santo Tomás de Aquino le contestó, cuando Jesús le preguntó: pídeme lo que quieras que te lo voy a dar, Santo Tomás de Aquino le dijo: a ti, Jesús, te quiero, a ti Jesús, a ti te quiero. Solo fue eso: a ti, Jesús, te quiero a ti. Entonces, y es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a orar para pedirle a Jesús que se acerque a nosotros, que nos llene de su paz, de su amor. Señor Jesús, en esta mañana te vamos a pedir que te acerques aquí donde estamos, a la orilla del camino, Señor, que te acerques a nosotros que quizás no podemos ver claro y estamos con ganas de acercarnos a ti, pero por no mirar claro no vemos en cuál dirección estás, Señor. Y como no vemos en cuál dirección estás o en qué parte del camino estás, solo escuchamos tu voz, Señor. Queremos pedirte que tú te acerques a nosotros, que tú te acerques al lecho del enfermo, que tú te acerques a la casa del necesitado, que tú te acerques al matrimonio en necesidad, que tú te acerques al joven que está lleno de dudas y de tantas preguntas y de tantas cosas que en su vida están pasando hoy, que tú te acerques hasta ahí, que tú te acerques, Señor, a cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, decirte al oído: Señor Jesús, ten compasión de mí, ten compasión de todos nosotros, ten compasión, Señor, de todos los que estamos escuchando este programa. Llénanos de tu amor, de tu fe, de tu paz, de tu palabra. Llénanos de tu Santo y Divino Espíritu. Señor, sana eso que necesita ser sanado. Restaura, Señor, lo que necesita ser restaurado. Anima, Señor, lo que necesita ser animado, Señor. Ilumina lo que necesita ser iluminado, Señor. Reconforta, Señor, aquello que necesita ser reconfortado, Señor. Abraza, Señor, a cada uno de los que están escuchando este programa y a sus seres queridos, Señor,
Llénalos de tu presencia de amor, de tu presencia sanadora, transformadora, Señor. Y llénanos de la paz que solamente tú das. Confiamos en ti, te creemos hoy, no porque vemos, te creemos porque tenemos fe en ti, Señor, como lo tuvo Bartimeo, Señor. Y queremos, Señor, arrojar a un lado el manto, Señor, de nuestras seguridades para confiar en ti, para creerte a ti. No solamente para acercarnos a ti, sino para confiar, para creerte a ti, Señor. Hoy, Señor, te pedimos por esa persona que tú sabes, que tú conoces su nombre y que está en necesidad, Señor. Por todos los hermanos que nos han pedido oración, los hermanos de Chicago, de Perú, de diferentes lados, de Guatemala, de diferentes lados, de República Dominicana, de diferentes lados, que tú sabes, que tú conoces, Señor, otros lugares, pueblos. Bendícelos, Señor, a cada uno de ellos, tú sabes. Quienes nos han pedido oración, bendícelos. Te damos gracias, pues, Señor, te pedimos tu bendición, la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues así quedamos, pues. Radio Encuentro 307, el próximo lunes, de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Ahí los esperamos con este programa que se llama, ¿cómo se llama? Camino a Jericó. Y ya vimos por qué lo pusimos así. La próxima vez vamos a ver otro hombre en Jericó. Este segundo hombre es interesante y apasionante, lo que vamos a ver, cómo el poder de Dios actuó en este hombre y toda su familia. Lo vamos a ver en el próximo programa, no se lo pierdan. El próximo lunes de 5 a 6 de la tarde. Gracias a Cintia, a Sabino y a todos los que nos están apoyando para poder hacer realidad este programa. Les mando saludos a todos los que se conectaron y que están mandando saludos. A todos y cada uno de ellos no puedo verlos exactamente quiénes son, pero vi algunos. A Ana Enríquez, a ¿quién más miré? Karina, a todos los que están conectándose, Dios los bendiga. Y les pedimos que sigamos en oración por Camilo, un gran siervo del Señor. Oremos por él, por favor. Pidamos que nos unamos en oración para que el Señor lo levante de esa cama y pueda venir a ayudarnos en la labor de evangelización, que también lo hace porque Dios lo ha iluminado y lo ha bendecido. Camilo, donde estás, te mandamos un abrazo fuerte y te pedimos que en fe te levantes de esa cama y que nos acompañes en la evangelización. Dios los bendiga, gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Amén, amén.